El BIOS. Basic Input Output System. Sistema básico de entrada-salida, es un programa que se encuentra grabado en un chip de la placa base, concretamente en una memoria de tipo ROM, Read Only Memory. Este programa es el que se encarga de comprobar el hardware instalado en el sistema, ejecutar un test inicial de arranque, inicializar circuitos, manipular periféricos y dispositivos a bajo nivel, y cargar el sistema de arranque que permite iniciar el sistema operativo. En resumen, es lo que permite que el ordenador arranque correctamente en primera instancia. Inicialmente era muy complicado modificar la información del BIOS en el ROM, pero hoy en día la mayoría de los BIOS están almacenados en una memoria flash capaz de ser reescrita. Esto es lo que permite que se pueda actualizar el BIOS. Se apoya en otra memoria, llamada PMOS, porque se construye con esa tecnología. En ella carga y almacena los valores que necesita, y que son susceptibles de ser modificados, cantidad de memoria instalada, número de discos duros, fecha y hora, etc. A pesar de que apaguemos el ordenador, los valores de la memoria de BIOS se mantienen intactos. ¿Cómo es posible? Pues gracias a una pila que la alimenta. Puesto que el consumo es muy bajo y se recarga al encender el ordenador, la pila puede durar varios años. Cuando hay problemas con la pila, los valores de dicha memoria tienden a perderse, y es cuando pueden surgir problemas en el arranque del tipo, pérdida de fecha y hora, necesidad de reconfigurar dispositivos en cada arranque, y otros. En caso de problemas, sustituir la pila es trivial, basta con comprar una de iguales características, retirar la vieja y colocar la nueva en su lugar. En condiciones normales no es necesario acceder al BIOS, ya que al instalar un dispositivo, siempre que hayamos tenido la precaución de asegurarnos que es compatible o aceptable por nuestra placa base, este es reconocido inmediatamente y configurado por BIOS para el arranque. No obstante, hay ocasiones en las que se hace necesario acceder a su configuración. En este manual veremos cómo hacerlo y algunos ejemplos. Acceso y manipulación del BIOS. Para acceder al programa de configuración del BIOS, generalmente llamado PMOS Setup, tendremos que hacerlo pulsando un botón durante el inicio del arranque del ordenador. Generalmente suele ser la tecla suprimir, aunque esto varía según los tipos de placa y en portátiles. Otras teclas empleadas son F1, E, S, C. O incluso una combinación. Para saberlo con exactitud bastará con una consulta al manual de su placa base, o bien prestando atención a la primera pantalla del arranque, ya que suele figurar en la parte inferior un mensaje similar a este. El aspecto general del BIOS dependerá de qué tipo en concreto tenga en su placa. Las más comunes son AWARD, Phoenix, se han unido, y AMBI. Bastante similares pero no iguales. El programa del BIOS suele estar en un perfecto inglés. Y además aparecen términos que no son realmente sencillos. Si no sabe lo que está tocando, consulte el manual, o a un especialista, de lo contrario se encontrará con problemas. Aunque tengan nombres diferentes, existen algunos apartados comunes a todos los tipos de BIOS. Una clasificación puede ser: 1. Configuración básica de parámetros, Standard PMOS Setup. 2. Opciones de BIOS, BIOS Features, Advanced Setup. 3. Configuración avanzada y chipset, Chipset Features. 4. Password, periféricos, discos duros, etc. 5. Otras utilidades. Bajo el primer punto se puede encontrar la configuración de la fecha y hora, los discos duros conectados, ID, y la memoria detectada, entre otras cosas. En el punto 2. Existen muchos parámetros modificables. Suelen aparecer caché, secuencia de boot sequence, intercambio de disqueteras, etc. En el punto 3. Podemos encontrar parámetros relativos a las características del chipset, memoria RAM, buses y controladores. Bajo el punto 4. Hemos reunido una serie de opciones, que suelen estar distribuidas. Gracias a ellas podemos insertar una contraseña de acceso al programa del BIOS, modificar parámetros relativos a los periféricos integrados, control de la administración de energía, control de la frecuencia y el voltaje, etc. Y finalmente en el punto 5. Reunimos las opciones que nos permiten guardar los cambios efectuados, descartarlos, cargar valores por defecto, etc. En la parte inferior de la interfaz del programa podremos ver el inventario de teclas necesarias para navegar entre las opciones y modificarlas. Es importante leerlo y tenerlo en cuenta.
Esta imagen de la interfaz más común de BIOS. Award y Phonics. Modificaciones comunes, ejemplos. Existen una serie de parámetros que son susceptibles de ser modificados en algún momento, de hecho en la mayoría de foros de soporte técnico se plantean esas dudas. Vamos a explicar cuáles son y usarlos como ejemplo. 1. Secuencia de arranque. Esto le indica al BIOS a qué unidad ha de ir para buscar el arranque del sistema operativo. La secuencia indica el orden de ISC. ADER. En que se buscará en las unidades. Antiguamente el orden solía marcar A, C, S, C, S, y barra otros, lo cual indicaba que primero que debía mirar en la unidad A, disquetera, y posteriormente en C, disco duro principal. Gracias a esto se podía arrancar el ordenador con un disco de arranque antes que el sistema operativo. Hoy en día esto ha cambiado en muchos casos, cuando se necesita arrancar desde un CD. Instalación de sistemas operativos, Windows XP o Linux. Hay que modificar la secuencia de arranque, a menos que el sistema sea tan nuevo que ya venga de fábrica, para que inicialmente apunte a la unidad lectora de CD. Supongamos que la unidad tiene la letra D, el orden podría ser D, A, C, o D, C, A, por ejemplo. La opción suele encontrarse en BIOS, Features. Bot Sequence para las BIOS Award. En algunos casos, en vez de integrarse en una sola opción, esto se realiza en varias, suelen referirse al orden de arranque de dispositivos y se llaman First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device, y Boot Third Device. Basta especificar en cada una cuál es el dispositivo que arrancará en ese orden: First igual primero, Second igual segundo, Third igual tercero, o Third igual otro. 2. Modificar FSB barra multiplicador. Esto es una necesidad surgida en gran medida a raíz del overclocking, son los parámetros que definen la velocidad del bus frontal del sistema y el valor multiplicador del procesador. Estos parámetros se suelen modificar como consecuencia de querer forzar el procesador a trabajar más rápido. Para tocar esto se debe hacer con total conocimiento. Cualquier daño al sistema queda bajo su responsabilidad. La opción se denomina Frequency barra Voltage Control, aunque puede llevar otro nombre. Se recomienda consultar manuales sobre overclocking, para esta característica. 3. Deshabilitar dispositivos integrados, tarjeta gráfica barra sonido. Esto es especialmente frecuente en los últimos años, ya que las placas base integran tarjetas gráficas y tarjetas de sonido en la misma placa, y se podría pasar sin tener que adquirirlas aparte, pero la mayoría de las ocasiones se prefiere adquirir una tarjeta externa, ABUS P, C, I. A, G, P, O, P, C, I, Express, ya que ofrecen mucha mejor calidad y prestaciones que las integradas. Para poder usar las tarjetas que compremos hay que deshabilitar primero las que van integradas, para ello debemos acceder al BIOS. Esta opción tenemos que consultarla en el manual de nuestra placa base porque depende mucho del modelo, pero en general tendremos que localizar términos como onboard audio, onboard graphics, etc., actualizar el BIOS. Es probable que nos veamos en la situación de tener que actualizar el firmware del BIOS. Esto puede ser debido a errores detectados de fabricación, queramos instalar un procesador nuevo, o algún dispositivo reciente, o simplemente añadir funcionalidades de las nuevas versiones del BIOS. Para realizar esto se suele emplear un programa en Windows y un fichero con la información. Todo esto se debe descargar desde la web del fabricante de la placa base o BIOS, teniendo en cuenta que hay que saber con total exactitud el modelo de placa base que tenemos, y el tipo de BIOS. Además, hay que aclarar que dicha operación tiene un alto riesgo para nuestra placa, un error podría ser fatal. Si surge algún problema podríamos dañar seriamente el BIOS, tener que recurrir a una tienda especializada para su reparación o sustitución. Notas finales. 1. El manual de la placa base es fundamental, siempre debemos acudir a él cuando tengamos dudas manipulando el BIOS. Dicho manual es un referente de vital importancia. 2. El BIOS es un programa delicado. Y siempre que lo manipulemos debemos hacerlo con precaución y conocimiento. Si tenemos dudas es mejor no tocar nada y consultar a un profesional. 3. Para saber qué modelo de placa BIOS tenemos se puede usar una gran variedad de programas, recomiendo en particular el PUT, el cual muestra los valores del procesador, placa base y memoria fundamentalmente. Esto no será útil si